21 días de silencio. Ella pensó que me estaba castigando, pero yo saboreé la libertad. El día 21, no me disculpé. Presenté los papeles. Hace 3 semanas, mi esposa dejó de hablarme por completo. Y, sinceramente, resultó ser lo mejor que le ha pasado a nuestro matrimonio. Bueno, lo mejor que pasó antes de que lo terminara. Permítanme retroceder un poco. Mi esposa tenía este método que le encantaba usar cada vez que yo hacía algo que ella desaprobaba, la ley del hielo. No solo unas pocas horas de silencio, sino días, a veces semanas de absoluto silencio de radio. Ni un buenos días, ni un cómo te fue en el día. Nada. Caminaba por nuestra casa suburbana como si yo fuera invisible, comiendo sus comidas sin ponerme un plato, viendo la televisión con el volumen lo suficientemente alto para que yo supiera que me estaba ignorando deliberadamente. Esta vez comenzó por algo ridículo. Quería reunirme con algunos compañeros de trabajo para ver el partido de las eliminatorias en un bar deportivo. Solo una noche de jueves normal. Nada extraordinario. Cuando lo mencioné durante la cena, ella bajó el tenedor y me lanzó esa mirada. ¿Así que prefieres pasar tiempo con tus amigos de copas que con tu esposa? Traté de explicarle que no se trataba de elegir a alguien más por encima de ella. Solo quería ver el partido con amigos, pero ella tenía una forma de torcerlo todo. Según ella, querer una vida social fuera de nuestro matrimonio significaba que no valoraba nuestra relación. Dios no quiera que quisiera tomar una cerveza y ver baloncesto sin sus comentarios sobre la violencia y la estupidez de los deportes. Está bien, dijo, levantándose de la mesa. Ve a tener tu noche de chicos. No esperes que te espere despierta. Debería haber reconocido la trampa, pero estaba cansado de andar con pies de plomo. De hecho, creo que iré de todos modos. Gracias por entender. Eso fue todo. La conversación que desencadenó 3 semanas de silencio absoluto. Durante los primeros días, hice lo que siempre hacía. Me disculpé. Traté de explicarme. Le llevé café por la mañana. Le pregunté si quería hablar. Ofrecí cancelar planes futuros con amigos. La rutina habitual en la que esencialmente suplicaba perdón por el crimen de tener una vida social. Pero esta vez, ella no cedió. Había perfeccionado este método a lo largo de nuestros 5 años de matrimonio. La ley del hielo era su estrategia preferida, y generalmente funcionaba. Yo cedía en una semana, a veces menos, aceptando cualquier límite que ella quisiera imponer solo para que volviera a hablar. Excepto que esta vez, se sintió diferente. Quizás solo estaba agotado después de años de este ciclo, la discusión, la ley del hielo, mis intentos desesperados por arreglar lo que aparentemente había roto, y luego su amable perdón junto con una lista de nuevas reglas sobre lo que ya no podía hacer. Me di cuenta de que no solo me estaba aplicando la ley del hielo. Me estaba dando espacio para pensar. Y cuanto más pensaba en ello, más empezaba a notar cosas que había estado demasiado ocupado disculpándome para ver, como la forma en que había logrado eliminar la mayoría de mis amistades a lo largo de los años. Nunca fue directo. Simplemente hacía comentarios sobre el tiempo que pasaba con esas personas o el hecho de que eran malas influencias. Cuando llegaba a casa después de salir con alguien, ella se mostraba fría y distante hasta que me sentía lo suficientemente culpable como para rechazar la siguiente invitación. O como me había convencido de que mis pasatiempos eran desconsiderados. Solía encantarme ver programas sobre crímenes, pero según ella, eran demasiado perturbadores. Se sentaba allí suspirando y comentando lo oscuro y deprimente que era hasta que yo cambiaba de canal solo para evitar el drama. La membresía del gimnasio que obtuve el año pasado, también la desalentó. Cada vez que mencionaba hacer ejercicio, me decía lo perfecto que ya era y que no entendía por qué necesitaba cambiar algo de mí mismo. Sonaba como apoyo hasta que me di cuenta de que se sentía amenazada por la idea de que yo me mejorara o pasara tiempo en cualquier lugar que no fuera con ella. Pero ahora, con su negativa a hablarme, tenía esta extraña libertad que no había conocido en años. Podía ver lo que quisiera en la televisión. Podía enviar mensajes de texto a mis viejos amigos sin ser interrogado después. Podía ir al gimnasio sin culpa. ¿Y saben qué? Por primera vez en años, ya no caminaba por mi propia casa sintiendo que estaba a punto de provocar otra discusión.
En el 10º día de su ley del hielo, comencé a entender algo que probablemente nunca tuvo la intención de que descubriera. No era un castigo. Era un vistazo de cómo podría ser realmente mi vida. Al final de la primera semana, había tomado una decisión que habría parecido imposible solo unos días antes. Dejé de intentar arreglar lo que supuestamente estaba roto entre nosotros. En cambio, hice algo que no había hecho en años. Viví de la manera que quería vivir. Lo primero que hice fue enviarle un mensaje de texto a un amigo del trabajo sobre el próximo partido de baloncesto, ese al que ella habría encontrado 50 razones para que no asistiera. En una hora, teníamos planes para el fin de semana. Sin negociación, sin chantaje emocional, sin explicaciones requeridas. Esa noche, me acomodé en mi sillón reclinable con una cerveza y puse uno de esos programas sobre crímenes de los que siempre se quejaba. La casa estaba en silencio excepto por la televisión, y por primera vez en meses pude relajarme de verdad. Sin comentarios sobre el contenido perturbador. Sin suspiros fuertes desde el otro lado de la habitación. Sin sugerencias pasivo-agresivas para cambiar de canal. Pasó por la sala de estar 2 veces mientras yo miraba, cada vez haciendo notar su presencia reorganizando innecesariamente cosas en la mesa de café o cerrando ruidosamente las puertas de los gabinetes en la cocina. Mantuve mis ojos pegados a la pantalla. Si ella quería jugar al juego de la invisibilidad, yo también podía jugarlo. A la mañana siguiente, hice algo que habría desencadenado una discusión masiva solo una semana antes. Me inscribí para una membresía en el gimnasio local, el mismo que había mencionado que quería unirme meses atrás, cuando me convenció de que era perfecto como era y no necesitaba gastar dinero en metas de acondicionamiento físico. Cuando llegué a casa esa noche con la bolsa de gimnasio que había comprado, ella estaba en la cocina preparando la cena. Miró la bolsa y vi cómo apretaba la mandíbula, pero mantuvo su ley del hielo. Perfecto. Subí a cambiarme a mi ropa de entrenamiento. En el gimnasio, me encontré con otro chico de mi antiguo grupo de amigos, alguien con quien no había hablado en más de un año. Terminamos entrenando juntos, y me dijo que se había estado preguntando qué me había pasado. Aparentemente, simplemente había desaparecido de su círculo social sin explicación. Yo sabía lo que había pasado. Cada vez que me invitaba a algún lugar, ella tenía una razón por la que no podía ir, una cena que ya había planeado, una obligación familiar que aparecía misteriosamente, o simplemente el hecho de que había tenido un día muy duro y necesitaba que volviera a casa. Pero esa noche, cuando me invitó a comer algo después de nuestro entrenamiento, dije que sí, así de simple. Sin consultar con nadie, sin una explicación elaborada sobre por qué podría no estar disponible. Era un adulto haciendo planes con un amigo. Fuimos a una hamburguesería local en la ciudad. Nada lujoso, solo buena comida y una conversación fácil. Me contó sobre su nuevo trabajo, su novia, algunos amigos en común con los que había perdido el contacto. Cosas normales, una conversación de adultos sin que alguien vigilara cada palabra o tomara notas mentales para una crítica posterior. Cuando llegué a casa alrededor de las 9 de la noche, ella ya se había ido arriba. Podía oír ruido en el dormitorio, probablemente lo suficiente para hacerme saber que era consciente de mi llegada tardía. Tomé otra cerveza y vi los momentos destacados del último partido. La segunda semana comenzó conmigo estableciendo una rutina que no había tenido en años, gimnasio antes del trabajo, tomar mi hora de almuerzo en lugar de comer en mi escritorio, y tener planes casi todas las noches. No porque estuviera tratando de evitarla, sino porque estaba recordando lo que me gustaba hacer. Martes por la noche, cena con 2 amigos de la universidad que habían dejado de invitarme hacía años. El miércoles, me quedé hasta tarde en el gimnasio y probé esa clase de boxeo que siempre había querido tomar. El jueves fue el partido de baloncesto que había querido ver 3 semanas antes. Cada noche, cuando llegaba a casa, ella estaba allí, manteniendo su silencio pero observando todo lo que hacía. Podía ver su frustración crecer día a día. Esto no iba de acuerdo a su guión habitual. Normalmente, a estas alturas, me habría quebrado. La habría sentado y suplicado otra oportunidad para explicarme, prometido hacerlo mejor y aceptado cualquier restricción que quisiera imponer a mi vida social. Pero no estaba haciendo nada de eso. En cambio, estaba descubriendo algo interesante. Sin su constante crítica y control, estaba empezando a disfrutar mi vida de nuevo.
Había olvidado lo que se sentía hacer planes espontáneos, tener conversaciones sin caminar por un campo minado de posibles detonantes, llegar a casa sintiéndome lleno de energía en lugar de agotado. El viernes de la segunda semana, estaba del mejor humor que había tenido en meses. Había perdido algunos kilos gracias a la rutina del gimnasio, me había reconectado con amigos que parecían genuinamente contentos de verme de nuevo, y había redescubierto pasatiempos que había abandonado para mantener la paz en nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí divertirme un poco con la situación. Pasé por la tienda y compré una caja de chocolates caros, del tipo que a ella realmente le gustaba, no de los baratos. Cuando llegué a casa, los dejé en el mostrador de la cocina con una nota que decía: los mejores 21 días de mi vida. Finalmente entiendo por qué los monjes hacen votos de silencio. Los dejé allí y subí a tomar una ducha. Cuando bajé, los chocolates habían desaparecido, pero la nota seguía allí. La había leído y se había llevado los chocolates, pero no podía responder sin romper su preciosa ley del hielo. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo tenía la ventaja, y apenas estaba empezando. La nota con los chocolates tocó exactamente el nervio que buscaba. Durante los días siguientes, pude sentir su frustración acumulándose como la presión en una olla. Pisaba más fuerte por la casa, cerraba las puertas con un poco más de fuerza y encontraba formas cada vez más creativas de hacerme saber que estaba furiosa sin hablar realmente. Pero aquí está la cosa sobre las leyes del hielo: cuando dejas de preocuparte, se convierten en el problema de otra persona, no en el tuyo. Redoblé todo lo que aparentemente la estaba volviendo loca. Mi rutina matutina ahora incluía batidos de proteínas, lo que significaba usar la licuadora a las 6:30 de la mañana. Aparecía en la cocina con frustración en los ojos. Pero como no podía quejarse sin romper su silencio, simplemente tomaba su café y desaparecía escaleras arriba. El gimnasio se había vuelto no negociable. Todos los días después del trabajo, a veces incluso durante las pausas para el almuerzo. También estaba obteniendo resultados. Mi ropa me quedaba mejor. Tenía más energía y dormía mejor que en años, el tipo de sueño que tienes cuando no estás constantemente estresado por el riesgo de pisar minas emocionales. Mi calendario social estaba más lleno de lo que había estado desde la universidad. Fútbol los domingos por la tarde con los chicos, noche de póker los miércoles, happy hours los viernes que realmente se mantenían felices porque nadie me enviaba mensajes de texto cada 20 minutos para preguntar cuándo volvería a casa. Odiaba todo eso. Podía verlo en la forma en que me miraba prepararme para salir, la forma en que se posicionaba en la habitación donde me estaba vistiendo, claramente queriendo decir algo pero atrapada por su propia estrategia. La mejor parte era lo obvios que se habían vuelto sus intentos de interrumpir mi rutina. De repente necesitaba ayuda con algo justo cuando me dirigía al gimnasio. Comenzaba a cocinar cenas elaboradas exactamente a la hora en que solía reunirme con amigos para tomar una copa. Desarrollaba migrañas misteriosas o tenía días malos que históricamente me habrían hecho cancelar mis planes para quedarme en casa y consolarla. Pero ya no mordía el anzuelo. Cuando aparecía con esa expresión particular que solía hacerme preguntar qué pasaba, simplemente tomaba mis llaves y me iba. Sus problemas se habían convertido exactamente en eso, sus problemas. A mitad de la tercera semana, me di cuenta de que era fundamentalmente diferente de quien era un mes antes. No solo físicamente, aunque la rutina del gimnasio estaba dando sus frutos. Mentalmente, era más agudo, más seguro de mí mismo. Tomaba decisiones sin preguntarme cómo afectarían su estado de ánimo. Tenía conversaciones sin prepararme mentalmente para el interrogatorio que seguiría. Recordé quién era antes de pasar 5 años gestionando las emociones de otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era temporal. No quería volver atrás, evitar a los amigos que ella desaprobaba, fingir disfrutar la vida que ella había diseñado para nosotros. La ley del hielo destinada a castigarme me había dado accidentalmente un mapa hacia la libertad. Y ahora tenía que hacer esa libertad permanente. Empecé a prestar atención a detalles que había ignorado durante años. Como el hecho de que la casa estaba a mi nombre porque la había comprado 2 años antes de nuestra boda. Que la mayoría de nuestras cuentas conjuntas se financiaban principalmente con mis ingresos. Que el coche que ella conducía todos los días estaba a mi nombre. No eran pensamientos vengativos.
Eran observaciones prácticas de alguien que comenzaba a entender que esta relación tenía una fecha de caducidad y que necesitaba estar listo cuando llegara esa fecha. También comencé a notar lo aislado que estaba. La mayoría de mis viejos amigos habían dejado de llamar hacía años, probablemente cansados de que rechazara invitaciones o me fuera temprano porque ella necesitaba que volviera a casa. Mi familia solo nos veía quizás 2 veces al año porque ella siempre encontraba razones para saltarse reuniones o acortar las visitas. Pero en solo unas semanas de vivir sin su aprobación, me había reconectado con personas que parecían disfrutar genuinamente de mi compañía, personas que no criticaban mis elecciones ni me hacían sentir culpable por tener intereses fuera de nuestra relación. El contraste era imposible de ignorar. El día 18, volví a hacer el truco de los chocolates. Esta vez, dejé una nota diferente. Día 18. Empiezo a pensar que esto de la ley del hielo podría ser tu mejor idea hasta ahora. Gracias por la claridad. Ya no solo la estaba provocando. Estaba diciendo la verdad. Su ley del hielo me había dado la claridad para ver nuestro matrimonio por lo que realmente era, una larga y lenta asfixia de todo lo que me hacía ser quien era. Cuando llegué a casa del gimnasio esa noche, pude oírla al teléfono arriba, probablemente hablando con su hermana o su madre sobre qué terrible esposo era yo. Dudo que estuviera explicando cómo su estrategia había fracasado tan espectacularmente que su esposo estaba prosperando sin su atención. Tenía 3 días más de silencio para decidir exactamente cómo quería que terminara, porque definitivamente iba a terminar. El día 19 lo cambió todo. No por algo que ella hiciera, sino por una conversación que tuve con mi abogado. Lo llamé esa mañana desde mi oficina, aparentemente para pedir una actualización de mi testamento. Pero a los 20 minutos de conversación, me encontré haciendo preguntas diferentes. Preguntas sobre la división de bienes, plazos de divorcio, los derechos de alguien que vive en una casa que no posee. Fue profesional. No pidió detalles, solo expuso los hechos. La casa era mía, comprada antes del matrimonio, por lo que era mi propiedad separada. El coche que ella conducía estaba a mi nombre. Nuestra cuenta corriente conjunta podía ser cerrada por cualquiera de las partes. Ella tendría 30 días para desalojar las instalaciones si yo daba el aviso adecuado. ¿Está planeando presentar la demanda?, preguntó. Miré por la ventana de mi oficina al estacionamiento de abajo. Planeo estar listo. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho en 5 años de matrimonio. Revisé nuestros estados financieros sin su conocimiento, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión. Todo lo que encontré fue revelador. Durante los últimos 5 años, ella había contribuido quizás con el 20% a nuestros gastos del hogar. Su trabajo a tiempo parcial en la boutique de ropa local apenas cubría sus compras personales, que resultaron ser sustancialmente más caras de lo que había imaginado. La tarjeta de crédito conjunta que usaba para comestibles y artículos del hogar mostraba cargos en tiendas de ropa de alta gama, restaurantes caros con sus amigas y tratamientos de spa de los que nunca había oído hablar. No estaba enojado por el dinero. Estaba enojado por la mentira. Se posicionaba como una socia igualitaria en nuestro matrimonio mientras vivía de mis ingresos y criticaba cómo elegía pasar mi tiempo libre. Esa noche, abrí una nueva cuenta corriente en otro banco, no para ocultar dinero, sino para establecer mi independencia. Luego actualicé mi depósito directo para dividirlo entre la antigua cuenta conjunta y mi nueva cuenta personal. Ella todavía tendría acceso a dinero, pero yo tendría seguridad. Cuando llegué a casa después de hacer esos recados, ella todavía estaba en la cocina preparando la cena para uno. Echó un vistazo a los papeles del banco que había dejado en el mostrador y vi algo cruzar su rostro. No solo ira esta vez, preocupación. Bien. Debería estar preocupada. El día 20 trajo más preparativos. Llamé a una empresa de mudanzas para obtener presupuestos de embalaje y almacenamiento. No porque me fuera a ir, era mi casa, sino porque alguien más se iría. Programé la consulta para la semana siguiente, después de la fecha límite de su ley del hielo. También hice algo que se sintió a la vez liberador y final. Llamé a mi hermano, con quien no había hablado en meses porque ella me había convencido de que era demasiado negativo y siempre armaba dramas. Resultó que se había estado preguntando a dónde había desaparecido y estaba genuinamente contento de saber de mí.
Hablamos durante más de una hora sobre el trabajo, sus hijos, planes para las próximas vacaciones que no implicarían andar con pies de plomo o irse temprano porque alguien lo pasaba mal en las reuniones familiares. Suenas diferente, dijo antes de colgar. Mejor, más como tú mismo. Tenía razón. Estaba volviendo a ser yo mismo, pieza por pieza, conversación por conversación, decisión por decisión. Esa noche, me senté en mi sillón reclinable con una cerveza y mi computadora portátil, investigando abogados de divorcio. No mi abogado de negocios, que era excelente para contratos y testamentos, sino alguien especializado en derecho de familia, alguien que pudiera guiarme a través del proceso de manera eficiente y justa. Marqué 3 sitios web y tomé notas sobre las horas de consulta. No me estaba precipitando, pero me estaba preparando para lo inevitable, porque en eso se había convertido, inevitable. Pasó por la sala de estar mientras yo buscaba, probablemente dirigiéndose a la cocina para uno de sus bocadillos nocturnos. Echó un vistazo a la pantalla de mi computadora y no me molesté en cerrarla. Que vea. Que empiece a entender que su ley del hielo tenía consecuencias que no había previsto. Podía sentirla rondando cerca de la puerta, probablemente tratando de leer más de lo que estaba mirando. Por un momento, pensé que podría romper su silencio en ese mismo instante, preguntar qué estaba haciendo o exigir una explicación, pero no lo hizo. Mantuvo su compromiso de no hablar, aunque permanecer en silencio la estaba afectando claramente. Perfecto. Un día más en esta farsa, y luego le mostraría exactamente lo que había logrado durante estas 3 semanas de silencio. Mañana sería el día 21, el día en que se suponía que su estrategia terminaría y nuestra rutina normal se reanudaría, el día en que se suponía que debía disculparme, prometer hacerlo mejor y someterme a cualquier nueva restricción que decidiera imponer. En cambio, mañana sería el día en que le entregaría los papeles de divorcio y un aviso de 30 días para desalojar mi casa. Su ley del hielo iba a terminar, pero no de la manera que ella había planeado. El día 21 llegó como la mañana de Navidad, excepto que yo era el que llevaba los regalos. Me desperté temprano, fui al gimnasio para lo que se había convertido en mi rutina matutina estándar, y volví a casa para encontrarla en la cocina haciendo café. Me miró expectante, probablemente esperando una señal de que los 21 días habían terminado oficialmente y que estaba listo para hacer las paces. En cambio, me serví mi propio café, tomé los ingredientes para mi batido de proteínas y comencé mi rutina matutina habitual. La licuadora estuvo particularmente ruidosa esa mañana. Ella todavía mantenía el silencio, pero podía sentir que me observaba, esperando que diera el primer paso hacia la reconciliación. Así es como solía funcionar. Me derrumbaba con días o semanas de indiferencia, y luego me permitía amablemente disculparme y prometer hacerlo mejor. Hoy no. Fui a trabajar, me ocupé de mis responsabilidades habituales y me reuní con mi abogado durante el almuerzo para recoger los papeles que había solicitado, petición de divorcio, acuerdo de liquidación de bienes y un aviso de 30 días para desalojar. Todo preparado profesionalmente, todo legalmente sólido. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en la sala de estar viendo uno de sus programas de telerrealidad. Los mismos programas que siempre me criticaba por no gustarme, afirmando que estaban por debajo de nuestro nivel intelectual. Es curioso cómo esos estándares se habían relajado durante su ley del hielo. Pasé a su lado sin saludar y fui a la cocina a prepararme la cena, tal como lo había estado haciendo durante 3 semanas. Fue entonces cuando la oí levantarse del sofá. Sus pasos me siguieron hasta la cocina, donde se quedó en el umbral como si estuviera reuniendo valor para algo. Abrí el refrigerador y saqué los ingredientes para una cena de bistec. Los buenos bistecs que había comprado para mí, no el pollo o el pescado que ella solía insistir en que comiéramos porque la carne roja era demasiado pesada. ¿En serio? La primera palabra que había pronunciado en 21 días. No levanté la vista mientras marinaba el bistec. ¿En serio, qué? Las notas con los chocolates, la actitud. Actuando como si todo esto fuera una gran broma. Me di la vuelta lentamente, encontrando su mirada por primera vez en 3 semanas. Oh, ahora estamos hablando. Pensé que todavía estábamos jugando al juego del silencio. Su rostro se sonrojó. No estaba jugando. Estaba esperando a que te dieras cuenta de lo que hiciste mal y te disculparas. ¿Lo que hice mal? Repetí,
como probando las palabras. ¿Te refieres a querer ver un partido de baloncesto con amigos? Sabes que no fue por el partido. Fue por tus prioridades, por elegir a otras personas por encima de tu esposa. Ahí estaba, el mismo guión exacto que habíamos representado docenas de veces. Aquí era donde se suponía que debía disculparme, explicar que había malinterpretado mis intenciones, prometer priorizar sus sentimientos por encima de todo en mi vida. En cambio, caminé hacia el mostrador donde había dejado un sobre de Manila esa mañana, el sobre que había llevado todo el día esperando este preciso momento. Tenías razón, dije, sacando los papeles. Se trataba de prioridades, y pasé 3 semanas averiguando exactamente cuáles eran las mías. Le entregué la petición de divorcio. La miró como si estuviera escrita en un idioma extranjero. ¿Qué es esto? La respuesta. Quería saber cómo es elegir a otras personas por encima de mi esposa. Esto es. Me estoy eligiendo a mí mismo. El color desapareció de su rostro mientras hojeaba las páginas. No puedes estar hablando en serio. Esto es por una discusión estúpida. No es por una discusión. Es por 5 años de ti usando el silencio como una herramienta de control. 5 años de ti socavando mis amistades, criticando mis intereses y haciéndome sentir culpable por existir como un ser humano individual. Dejó los papeles con manos temblorosas. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja, consejería matrimonial, lo que quieras. Saqué el segundo juego de papeles. Este es un aviso de 30 días para desalojar. La casa está a mi nombre, comprada antes de nuestro matrimonio. Tienes un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Ahora, me miraba como si tuviera una segunda cabeza. No puedes simplemente echarme. Yo vivo aquí. Vives aquí porque yo lo permití. Así como tenías amigos porque yo financiaba tu vida social, conducías un coche porque yo lo pagaba, y tenías el lujo de trabajar a tiempo parcial porque yo cubría nuestros gastos de vida reales. Eso no es justo. ¿Contribuía a este matrimonio haciendo qué? Vigilando mis amistades, criticando mis pasatiempos, usando manipulación emocional cada vez que quería hacer algo que desaprobabas. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por una vez en nuestra relación, no tenía una respuesta ingeniosa lista. Hace 3 semanas, dejaste de hablarme porque quería ver un partido con amigos. Pensaste que me estabas castigando. En cambio, me diste las mejores 3 semanas de nuestro matrimonio. Me mostraste cómo podría ser la vida sin tu constante desaprobación y control. Señalé los papeles en sus manos. Este es el resultado de tu ley del hielo. Usé este tiempo para recordar quién era antes de pasar 5 años gestionando tus emociones. Lo usé para reconectarme con amigos que habías alejado. Lo usé para redescubrir intereses que me convenciste de abandonar. Esto es una locura. Estás tirando nuestro matrimonio a la basura por nada. No lo estoy tirando. Lo estoy terminando. Hay una diferencia. Ahora estaba llorando. Pero no eran las lágrimas estratégicas que usaba en discusiones pasadas. Eran lágrimas de pánico, del tipo que surge cuando te das cuenta de que has calculado mal. Por favor, ¿podemos arreglar esto? Cambiaré. Te daré más espacio, más libertad. Recogí mi bistec y me dirigí hacia la parrilla en el patio trasero. Tuviste 3 semanas para romper tu silencio y disculparte por ser irrazonable. En cambio, redoblaste la estrategia. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿A dónde se supone que voy a ir? Me detuve en la puerta. ¿Recuerdas a tu hermana? La que siempre te dice que mereces algo mejor que yo. Quizás tenga una habitación de sobra. Sus primeras palabras en 3 semanas habían sido críticas y exigencias. Sus últimas palabras mientras cerraba la puerta del patio detrás de mí fueron súplicas desesperadas. Ya no tenía ningún deseo de escuchar. Los siguientes 30 días fueron una clase magistral sobre cómo mantenerse firme cuando alguien se da cuenta de que ha perdido toda su influencia. Lo intentó todo, lágrimas, ira, negociación, promesas de cambio. Incluso recurrió a decir que podría hacerse daño si seguía adelante con el divorcio. Me hizo reír, lo que probablemente no fue la reacción que esperaba.
5 años de matrimonio, le dije. Y la única vez que mencionas hacerte daño es cuando corres el riesgo de perder el acceso a mi casa y a mi sueldo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tus prioridades. Pasó por las etapas del duelo como si estuviera siguiendo un manual. La negación fue lo primero, donde actuó como si los papeles de divorcio fueran solo yo siendo dramático y que todo volvería a la normalidad una vez que me calmara. Siguió cocinando para dos, lavando mi ropa, tratando de volver a la rutina que le había funcionado durante años. Empecé a lavar mi propia ropa y a comer la mayoría de mis comidas fuera o en casa de amigos. Es difícil volver a los viejos hábitos cuando no estoy allí para participar. La ira vino después. Me seguía por la casa, enumerando todo lo que había sacrificado por nuestro matrimonio, todo lo que había hecho para hacerme feliz, todas las formas en que yo era un desagradecido y egoísta. Según ella, estaba tirando una relación perfecta porque estaba teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. ¿Perfecta para quién? Pregunté durante una de estas diatribas. Porque no recuerdo la última vez que me sentí feliz o relajado en esta casa antes de que empezaras tu ley del hielo. Eso la cayó durante unas 12 horas. La negociación fue la etapa más difícil. Ofreció ir a terapia, cambiar su comportamiento, darme todo el espacio que quisiera. Incluso sugirió que podríamos tener un matrimonio abierto si eso era lo que necesitaba, cualquier cosa para evitar perder su cómodo estilo de vida. Estás ofreciendo arreglar problemas que pasaste 5 años negando que existían, le señalé. ¿Dónde estaba esta flexibilidad cuando solo quería tomar una cerveza con amigos? 2 semanas después de su aviso de 30 días, intentó un enfoque diferente. Invitó a su hermana para lo que se suponía que era una intervención. Supongo que a su hermana nunca le había caído bien. Siempre le decía que podía conseguir algo mejor, siempre la animaba a ser más exigente en nuestra relación. Llegué a casa del gimnasio y las encontré a las 2 en mi sala de estar, planeando claramente algún tipo de confrontación. Dice que la estás echando sin tener a dónde ir, comenzó la hermana antes de que yo siquiera dejara mi bolsa de gimnasio. Tiene a dónde ir, respondí. Simplemente no quiere ir porque no será tan cómodo como vivir aquí sin contribuir de manera justa. Esta también es su casa. Saqué mi teléfono y les mostré los documentos de la propiedad. Su nombre no está en la escritura. Su nombre no está en la hipoteca. Vive aquí porque yo lo permití, no porque tenga un derecho legal. La hermana pareció incómoda. Bueno, es tu esposa. No por mucho tiempo. E incluso si siguiera siendo mi esposa, perdió el derecho a vivir aquí cuando decidió que el matrimonio consistía en controlarme y castigarme en lugar de apoyarme. Intentaron acorralarme durante otros 20 minutos, pero había tenido 3 semanas para practicar no caer en la manipulación emocional. Me limité a exponer los hechos. La casa era mía. El matrimonio había terminado. Tenía 2 semanas más para encontrar una vivienda alternativa. Cuando finalmente se fueron, intentó un último movimiento desesperado. Ofreció firmar un acuerdo posnupcial, renunciando a cualquier reclamo sobre mis bienes si la dejaba quedarse en la casa. No lo entiendes, ¿verdad? Le dije. No se trata del dinero ni de los bienes. Se trata del hecho de que ya no quiero estar casado contigo. Pasaste 5 años entrenándome para creer que querer una independencia básica me convertía en un mal esposo. Me tomó 3 semanas de silencio darme cuenta de que estabas equivocada. La última semana fue realmente pacífica. Se había mudado a la habitación de invitados y dejó de intentar hacerme cambiar de opinión. Quizás finalmente había aceptado que su estrategia había fracasado por completo. Quizás solo estaba concentrada en empacar y planificar su próximo movimiento. Pasé esa semana asegurándome de que la transición fuera limpia. Cerré nuestras cuentas conjuntas. Después de transferir su mitad del dinero, hice que el título de su coche se transfiriera a su nombre y me aseguré de que el seguro estuviera actualizado. Incluso pagué el depósito de seguridad del apartamento que finalmente había encontrado al otro lado de la ciudad. No porque me sintiera culpable, sino porque quería que esto terminara limpiamente. Sin cabos sueltos, sin excusas para futuros contactos, sin ninguna razón para que ella pudiera afirmar que había sido injusto o vengativo.
El día de la mudanza, la ayudé a cargar sus cosas en el camión, no por nostalgia o remordimiento, sino porque quería asegurarme de que todo lo que le pertenecía se fuera con ella. Cuando el camión estuvo cargado y ella estaba a punto de irse, se volvió hacia mí por última vez. «Espero que seas feliz», dijo. No era exactamente una bendición, pero tampoco era exactamente una maldición. «Ya lo soy», respondí. Por primera vez en 5 años, me despierto esperando con ansias mi día en lugar de preocuparme por el humor en el que estarás. No tuvo respuesta para eso. Después de que se fue, me quedé en la entrada de mi casa y miré mi casa. Mi casa, donde podía ver lo que quisiera en la televisión, donde podía invitar a amigos sin permiso. Donde podía ir al gimnasio sin culpa. Donde podía vivir sin calcular constantemente cómo mis elecciones afectarían el estado emocional de otra persona. La ley del hielo destinada a castigarme me había dado el mayor regalo posible. Me había mostrado cómo se sentía ser libre. Y una vez que recuerdas cómo se siente la libertad, es imposible volver al encarcelamiento voluntario. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hermano: «Barbacoa este domingo. Yo llevo los bistecs». Su respuesta llegó de inmediato. Ya era hora. ¿Te extrañé? Sí, yo también me extrañé. Comentario. Hola a todos, realmente quería compartir esto porque me llegó al corazón. Creo que todos merecemos relaciones donde se nos respete y valore cada día. Establecer límites claros no se trata de alejar a las personas, sino de proteger tu paz. A veces, darte espacio te ayuda a ver las cosas con más claridad y a comenzar a sanar. Asumir la responsabilidad de tu felicidad es una de las decisiones más empoderadoras que puedes tomar. Ser amable contigo mismo primero hace que sea mucho más fácil mostrar una amabilidad real a los demás. Elegir la calma en lugar de la tensión constante puede parecer aterrador al principio, pero realmente lo cambia todo. Espero que esto te anime a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que se siente bien en tu propia vida. Ya llevas dentro la fuerza para construir conexiones que se sientan ligeras y fieles a quien eres. Sigamos apoyándonos unos a otros mientras elegimos el crecimiento y caminos más saludables hacia adelante.